Más bien tú me indicas en qué momento. Hola, buenas noches. Carlos, Buenas noches. Marco, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Nelson, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. Qué Katherine, ¿cómo bueno. estás? Buenas noches, bienvenida. Magali, Fernando, Michael, qué gusto verte. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nelson? Michael, bien, gracias. Buenas noches, Martín, ¿qué buenas tal está todo? noches. Por aquí tenemos a Magali, buenas noches. A Darber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Hola Nelson, buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, perfecto, por aquí vamos. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a ver por aquí. Un segundo, Luis también está conectando. Luis por acá. Perfecto. Entonces, bueno, va a ser una sesión bastante interesante el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas noches. ¿Qué Buenas, tal, Nelson? Buenas noches. buenas noches, Wendy. Buenas noches, bienvenida. Susana, bienvenida. El día de hoy vamos a hablar, como ustedes saben, sobre una una de las áreas de desarrollo profesional, eh, una de las más interesantes que hay, creo yo, justamente cuando estamos mirando en los siguientes pasos de nuestra carrera profesional, porque desde el ámbito en el que yo lo veo, ¿no? Tenemos siempre la línea de crecimiento profesional, que es seguir ascendiendo, y obviamente yo sé que ustedes esto lo han venido haciendo durante muchos años de su vida, y seguramente quienes tienen una mirada de crecimiento corporativo la van a seguir teniendo. Luego tenemos este otro camino de crecimiento profesional, que es el emprendimiento, evidentemente, y muchos de ustedes, pues como saben, emprendimiento en la consultoría, que busca llevar nuestro conocimiento y expertise a través de servicios profesionales como asesorías, talleres, consultorías hacia el mercado, muchas veces enfocándonos en empresas y profesionales, ¿no? Pero luego está esta otra gran oportunidad de llevar nuestro conocimiento y experiencia, pero a un mercado ligeramente distinto, ¿no? A un mercado de personas que están más en formación, que se encuentran en una etapa de formación a lo largo de su carrera profesional y que podemos llevarle pues una experiencia más práctica, ¿no? Una experiencia del campo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo de cuando estamos nosotros en la universidad o donde hemos estudiado, las clases más entretenidas siempre ha sido de ese profesor que trabajaba y a la vez enseñaba, ¿no? El practitioner, ¿no? Que venía y contaba la historia de lo que le había pasado en la tarde, la reunión que tenía mañana, etcétera. Entonces, creo que hay un valor agregado cuando nosotros estamos teniendo experiencia práctica profesional en campo y también llevamos parte de eso a la docencia y poder compartir con personas que están en ese camino profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me llama mucho la atención de la docencia. Tuve la experiencia también de enseñar en una universidad durante un año, fue una experiencia muy bonita. Y hoy día tenemos a Martín, ¿no? Barreto, que nos va a compartir precisamente cómo podemos iniciar, ¿no? La carrera docente y específicamente, por supuesto, en e-learning institutos, que es del Grupo Intercorp. Y con los años de experiencia que Martín tiene dentro del mundo académico, creo que su experiencia nos va a aportar mucho valor. Ya va a contarnos un poco más al respecto. Y para ustedes creo que les va pues, a dar unas luces generales de pronto, algunas ya más específicas, sobre cómo ustedes pueden explorar el mundo de la docencia, quienes ya están interesados, incluso que puedan dar un paso más, ya ¿no? Sin postular y buscar empezar el proceso de selección y todo, pero quienes de repente están como teniendo esta mirada todavía a ver cómo funciona, que puedan tener un mapa general de qué luce, cómo luce este sector, digamos, de la docencia, ¿no? Entonces, dicho eso, Martín, te agradezco por el tiempo, por la disposición y estamos acá contentos para poder escucharte. Probablemente, si tenemos, como conversamos al inicio, una hora hasta las 8, tú puedes de repente dar la presentación en unos minutos, dejar si gustas unos minutos al final para preguntas, respuestas, conversar un poco más. Ya doy el pase para que puedas empezar. Genial. Listo, Nelson. Bueno, primero, buenas noches. Gracias por el pase. De verdad,
Un gusto, bueno, estar aquí. Gracias por la invitación. Un gusto también saludar a todos. Los veo aquí conectados. Buenas noches, Carlos, Catherine, Darber, Eduardo, Emerson, Fernando, Franklin, Judith, Liliana, Luis y demás. Nada, gracias por su tiempo. Yo sé que normalmente los lunes en la noche uno no dice, uy, voy a asistir a una charla. Entonces valoro mucho este tiempo que ustedes le están dedicando. Como les comentó Nilson, bueno, mi nombre completo es Gandhi Martín Barreto Reate, y bueno, me dicen Martín, ustedes me pueden decir Martín también, no hay ningún problema. Por ahí pensaba cuando Nelson decía los años de experiencia, Martín decía, estoy joven, todavía tengo 34 años. Pero nada, yo lo veo más como una conversación, una oportunidad de compartir experiencias, ¿no? Y también un poco de hacerles una invitación, de repente aclararles algunas dudas, ¿no? Entonces, siéntanse en toda esa confianza de conversar sobre estos temas, ¿no? Esta presentación la he pensado un poco para que hablemos bastante del tema de la docencia y al final contarles un poco también cómo es que eLearning Institutos, que es donde yo trabajo, se mueve en este tema, ¿no? De repente hacemos un match laboral bastante interesante, ¿no? Entonces, nada, antes de empezar, me gustaría un poco contarles brevemente sobre mí para reflexionar sobre cómo a veces uno llega al mundo de la docencia, muchas veces proponiéndoselo, a veces sin proponerse, a veces dicen que está en tu destino, en tu carta astral, ¿no? Pero siempre es importante reflexionar sobre esto, ¿no? Bueno, mi nombre es Martín Barreto, les cuento, yo tengo 34 años, ahorita estoy en Piura, les cuento, estoy a 28 grados en la ciudad de Piura, un poquito caluroso ya estamos en todo el verano. Mi mamá es de Moyobamba, de la selva, mi papá es chiclayano, vivo en Piura, soy comunicador de profesión y siempre he trabajado en el rubro educativo, ¿no? Por cosas del destino, siempre la educación me ha parecido una rama bastante interesante, ¿no? Del desarrollo profesional, en mi caso, ¿no? Entonces siempre he estado en el rubro educativo. Actualmente soy el coordinador general de selección de eLearning Institutos, que vemos varias marcas, entre ellos Segel, IPAE e IDAT, ¿no? Y nada, comentarles, por ejemplo, que en mi caso, bueno, yo vengo de una familia de docentes, mi familia materna es de docentes, entonces como que ya estaba yo predispuesto a esa vena docente, ¿no? Lo he ido desarrollando un poco más con el tiempo, soy docente actualmente también, pero justo mi trabajo de selección en Learning me ha hecho reflexionar bastante sobre cómo las personas llegan a la docencia, ¿no? De hecho, yo entrevisto candidatos que tienen un mix de historias, ¿no? Algunos llegan de casualidad, oye, a otros les dijeron, oye, tú eres bueno, ¿no? De repente, ¿por qué no vienes a chambear aquí? Entonces, siempre es bueno plantearnos esta vocación docente, ¿no? Que yo sé que ustedes deben tener ahí viva de todas maneras, por eso están aquí conectados. Y siempre es bueno lo que comenta Nelson, ¿no? Que es una reflexión interesante del rol docente. El rol docente que nosotros tomamos generalmente es producto de lo que queremos ser y producto de lo que no queremos ser, ¿no? Esos profesores que nos han tocado a veces un poco verdes, decimos, jamás me gustaría ser ese tipo de docente, o esos docentes que nos han motivado a lo largo de la vida y hemos dicho, me gustaría ser como mi profesor tal, ¿no? Entonces, es un ejercicio interesante, es muy personal, la verdad, es un viaje de descubrimiento. Y nada, espero yo iniciar este viaje de descubrimiento con ustedes, ¿no? Lo que yo les cuente, espero que sea el punto de partida para su viaje, ¿no? De descubrimiento de vocación docente, que como todo en la vida, tiene ciclos, tiene partes muy lindas, tiene partes no tan lindas, tiene momentos donde uno dice, oye, quiero ser profe, ¿por qué? Por mi CV, por vocación, porque me pagan mejor aquí, allá. Entonces es importante siempre cuestionarnos eso, ¿no? Y es parte también del crecimiento. Anecdóticamente les cuento que, bueno, yo también he llevado cursos con Nelson, de hecho, a Nelson lo conocí por LinkedIn, lo empecé a seguir y acabé matriculado en uno de sus cursos, y nada, producto de eso también es que estoy aquí yo, ¿no? Y parte de eso es justamente lo potente que resulta actualmente el networking profesional, ¿no? Como el que estamos teniendo ahora mismo. Entonces, eso como intro, y nada, comentarles que, bueno, vengo a contarles un poco acerca de la vocación docente, lo que hacemos en eLearning Institutos, y me gustaría que de repente que dejemos nuestras dudas un poco más técnicas, ¿no? Para la parte final, para que podamos conversar e intercambiar un poco nuestras apreciaciones. De repente, en determinados bloques de la presentación, yo les puedo comentar si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, para que vayamos, digamos, conversando del tema. Pero dejemos, digamos, nuestras dudas técnicas más al detalle, así muy particulares,
al final para que también podamos conversar y no solamente hable yo. ¿Ok? Entonces, nada, un gusto estar con ustedes, conocerlos también. Y nada, les empiezo a contar un poco cómo va este tema. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman por el chat, por favor? Sí, se ve. Sí, genial. Listo, entonces, bueno, esta presentación la hemos titulado Inicia tu carrera docente en InLearning Institutos, ¿no? Y bueno, comentarles que InLearning es la agrupación de institutos que tiene el Grupo Intercorp, ¿no? Como ustedes saben, el Grupo Intercorp es un grupo comercial, tiene varios rubros. Uno de sus rubros es la educación, y dentro del rubro educativo tiene a InLearning Institutos, que tiene varias marcas. Está IDAD, que ustedes seguramente ya han escuchado de IDAD. Está Segel IPAE, que antiguamente era IPAE Escuela de Empresarios. Desde el año ya 2016 somos Segel IPAE. Está también Corriente Alterna, que es un instituto de artes plásticas, ¿no? Que hace poco ha inaugurado su campus en Lima. Y también está el Centro de la Imagen, que se ha unido a nuestro grupo de marcas. Puntualmente en esta presentación, no los voy a aburrir con todas las marcas, ni esta es una presentación comercial ni de Cherry, pero sí les voy a contar bastante sobre IDAD y Segel IPAE, que son las marcas que yo tengo a cargo y que tengo cierto feeling también, ¿no? Porque me he visto involucrada con ambas marcas. De hecho, yo he trabajado muchos años en Segel IPAE, así que por ahí cuando hablo de Segel IPAE, si me ven con unos corazoncitos en los ojos, no se vayan a asombrar. Y bueno, bienvenidos, ¿no? Y la idea es un poco que les cuente el resumen, las etapas de nuestro proceso de selección docente, a la par que les abre sobre qué es lo que buscamos nosotros en InLearning Institutos, ¿no? De parte de los profesionales. Y también para derribar un poco estos mitos que tiene la docencia, ¿no? O cómo ha cambiado actualmente el rol del docente. Ustedes saben que, bueno, en pleno siglo XXI, post pandemia, el rol del docente ahora es muy diferente a como era, ¿no? Las tecnologías, de hecho, han cambiado los roles que desempeñaban los docentes. Ustedes están en constante capacitación. O sea, de hecho, ahora, antes la capacitación era como el plus, ¿no? Ahora es parte de, es súper necesario, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco también sobre ese perfil del docente que buscamos actualmente, ¿no? Y nada, bueno, a mí me gustaría comentarles, ¿no? Que están a punto de convertirse en un docente en Learning. Quizás al final de la presentación les interese. Ya les dejaré ahí mis datos de contacto para que ustedes me puedan enviar su CV. Y quisiera empezar un poco esta parte de reflexión, proyectándoles las preguntas que ustedes leyeron en la invitación, ¿no? ¿Sientes que tienes vocación para la docencia en la educación superior? ¿Consideras que tu experiencia es sólida para empezar a ser compartida con los demás? ¿No? ¿Has tenido experiencias cercanas a la capacitación o el voluntariado? ¿O quieres llevar a tu carrera un paso más adelante, incluyendo la docencia como experiencia? ¿No? Y justo estas preguntas las planteábamos porque los docentes, antes de ser docentes, siempre son seres humanos, siempre son personas, ¿no? Entonces, todas las inquietudes de las personas generalmente desencadenan en nuestros roles, ¿no? Tenemos una inquietud y de pronto somos papás, de pronto somos esposos, somos novios, somos amigos, somos mejores amigos, y está también el tema de la docencia, ¿no? Entonces, normalmente, a veces en esta sociedad venimos, digamos, de roles muy clásicos, ¿no? Y un mito muy común es, oye, yo quisiera ser profe por A o B motivos, no vamos a cuestionar los motivos, ¿no? No soy psicólogo, yo tampoco, pero a veces pensamos que es difícil, ¿no? O que hay muchas barreras y decimos, no, pero seguro buscan a alguien con maestría, alguien con muchos años de experiencia, alguien de repente que ya está cuajado, ¿no? Entonces, derribemos ese mito, al menos aquí en Learning Institutos, no buscamos un docente pedagogo, especialista, con maestrías, con doctorados. Valoramos muchísimo, sí, la capacitación, como en toda institución, pero nosotros buscamos algo más, ¿no? Hoy día les voy a ir contando qué más buscamos. Entonces, si esa es su inquietud en este momento, no buscamos un docente pedagogo con 10 años de experiencia y todo lo demás, para nada. Luego viene la segunda pregunta, ¿no? Que es que consideren que tienen una experiencia sólida para empezar a ser compartida con los demás. Esta pregunta es bastante amplia, ¿no? Porque muchas veces nosotros podemos decir, uy, yo conozco mucho de un tema, ¿no? Ya soy especialista, ¿no? O a veces podemos decir, oye, no, siento que estoy un poco verde todavía, ¿no? Entonces, es difícil tener un estándar personal sobre cuándo eres experto en algo. No cada persona tiene un termómetro diferente para considerarse experto.
Pero es importante siempre ser muy conscientes de nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia es justamente esa habilidad, tanto técnica y blanda, que nosotros tenemos ya en un tema, ¿no? Y esto va muy unido también, digamos, a la experiencia de vida que tengamos, que no tiene que ver mucho con la edad, muchas veces, ¿no? Sino tiene que ver mucho con cómo nos hemos desarrollado. Entonces, si ustedes sienten que su experiencia ya, ¿no? Ya ustedes se sienten, como dicen, cancheros, ya pueden hacer estilos de nado diferente en un campo determinado, están listos, consideramos aquí, para dar su siguiente paso. Otra pregunta era si han tenido experiencias cercanas a la capacitación o el voluntariado, ¿no? Y esta parte es muy importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente ustedes no han tenido experiencia docente, pero de repente tienen 6 hijos y hay que organizar a los 6 hijos. O han sido hermanos mayores y hay que cuidar a los hermanos pequeños, aun cuando han crecido. O también han sido voluntarios, ¿no? O han sido catequistas y todo lo demás. Y me dirán, ¿y esto qué tiene que ver con la docencia? Pues tiene que ver mucho, ¿no? Al ser un trabajo social, una vocación social, sí es muy importante haber tenido, yo le llamo un poco en broma, el roce social, ¿no? Haber tratado con distintas personas de distintas carreras, de distintas edades, ¿no? Saber tratar al vigilante como al rector, como a tu compañero, como a una persona desconocida. Todas estas experiencias en realidad nutren nuestro rol docente, ¿no? Y la última pregunta, que justamente yo la considero un poco más personal, ¿no? Es querer llevar a tu carrera a un paso más adelante, que finalmente es una decisión muy, muy personal también, ¿no? Yo puedo decir, yo quiero ser docente porque lo quiero ver en mi CV. Es completamente válido, ¿no? O puedo pensar, oye, me he capacitado tanto, pero siento que de repente necesito ese salto como para ser un profesional reconocido. Es parte de la, digamos, autosatisfacción también alcanzar estos picos, ¿no? Entonces, es algo muy válido también. Entonces, si ustedes están conectados aquí, al menos han respondido mentalmente a un sí, a una de estas 4 preguntas, ¿no? Y justamente a partir de estas 4 preguntas es que yo les voy a ir desarrollando un poco cuál es la visión que tenemos nosotros de los docentes en Learn, ¿no? Y antes de pasar un poco a hablar, me gustaría, voy a preguntarles por aquí, si quieren compartir, es totalmente libre, ¿no? Quisiera escucharlos también, ¿no? No sé si por ahí, Michael Lázaro, Michael, coméntanos, ¿a qué preguntas le respondiste que sí, de estas que estamos viendo? No sé si puedes encender tu micro de repente para comentarnos. ¿Qué tal? Sí, sí, claro. Particularmente aquí también ya, bueno, a todos le respondo con un sí, ¿no? Y Nelson y algunos de los participantes seguramente ya conocen, yo vengo trabajando ya en la UTP. Genial. Bueno, previamente trabajaba en ISIL, en el UTP, bueno, siempre me ha gustado el tema de la docencia y he estado por allí con algunos cursos trabajando en el tema de principalmente innovación y emprendimiento, ¿no? A partir de lo que estuve trabajando con las incubadoras ¿Mm? como mentor, y facilitador en algunos temas, es así que me invitan a participar en las universidades y bueno, ahí ya he ido trabajando ya hace 2 años en el tema de la docencia, ¿no? Genial. Digamos que tú ya eres, digamos, el siguiente paso de estas 4 preguntas. Pero bien, Michael, gracias por tu participación. No sé si alguien más nos quisiera compartir de repente, Graciela, no sé si estás por ahí, nos comentas de repente a cuál de esas preguntas ha respondido que sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Graciela? Buenas noches, ¿cómo estás? Vine corriendo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, sí, yo ya he sido docente de institutos, me he desarrollado por muchos años en la docencia paralela a mi carrera. Ahora, no, yo siempre me he evitado, digamos, si bien es cierto mi formación, yo estudié economía hace muchísimos años, el siglo pasado, realmente mi experiencia laboral ha sido un poco más en gestión empresarial para microempresarios y para emprendedores, donde más ¿Mm? se utiliza habilidades blandas que habilidades científicas.
otra de las cosas es de que también trabajo para ONGs y trabajo en voluntariados. La satisfacción que me ha dado la docencia es trabajar pues con programas tipo Beca 18 en institutos o ProJoven, donde tienes otro tipo de alumno, ¿no? El típico alumno de instituto o de universidad que tiene pues más o menos estructurada su mundo académico, ¿no? Aquí, a nivel de instituto sobre todo, la satisfacción más grande es que tú puedes enseñarles el mundo, abrirles la mentalidad a los jóvenes de acuerdo a tu especialidad, ¿no? Es mucho más rico que en una universidad. Y yo sí, me encantaría entrar, pero yo ya no puedo validar mi carrera universitaria y me he ido especializando en otro tipo de cursos, ¿no? Mucho más prácticos. Genial. Gracias, Mami, por compartirnos. Justamente lo que comentas es uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Y nada, gracias por tu participación. Listo, entonces retomamos un poco el camino de estas preguntas que me llevan a esta frase. Esta frase no tiene autor conocido, de repente ustedes lo tienen. Justo estaba preparando la presentación y la vi en una taza que me regalaron hace un tiempo, ¿no? Y dice, algunas personas creen un futuro mejor, ¿no? Creen en un futuro mejor y los docentes lo construyen cada día, ¿no? Y esa también es una visión bastante, digamos, específica de la docencia, porque justamente nosotros como profesionales en general, ¿no? Somos producto de una educación, más una experiencia. Entonces, sí somos conscientes que esta educación va a tener un impacto posterior, ¿no? Y esto nos lleva un poco a la visión que tenemos aquí en InLearning Institutos, ¿no? Y justamente es lo que comentaba una de sus compañeras, y es que, bueno, los institutos técnicos, ¿no? Tienen, digamos, el foco en la parte aplicativa y en la parte práctica, porque las carreras son más cortas, ¿no? Y aparte hay, digamos, menos tiempo para que el alumno pueda desarrollarse, digamos, en un abanico total de posibilidades. Por tanto, este alumno se viene a llevar herramientas muy concretas, ¿no? Y es por eso que es importante que el docente, ¿no? Que lleve estos cursos en educación técnica, tenga la experiencia, ¿no? Porque si él no tiene la experiencia, no va a poder aterrizar esos conocimientos de cara al alumno. En InLearning tenemos es una broma, de hecho, del equipo de selección, decimos, ¿no? Que no buscamos el docente MP3, ¿no? El docente que se para 2 horas y porretea el libro, la separata o su tesis doctoral. No buscamos ese tipo de docente. Buscamos el docente que haya hecho, ¿no? Que haya tenido estos retos profesionales y que los haya superado. Con éxito algunas veces, no con tanto éxito otras veces, pero es importante este cómo, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno lo que va a venir a llevarse son herramientas muy concretas, ¿no? Sobre todo porque el público de los institutos es bastante variado. Y de hecho hay un segmento, que es el que mencionaba también su compañera, que son ya los emprendedores, son personas ya bastante adultas que, digamos, ya conocen este rubro. Entonces, vienen a llevarse cosas muy concretas, ¿no? Entonces, aquí es cuando nosotros, justo como en Learning Institutos, esta es nuestra misión, ¿no? Que hacemos posible que cada uno de nuestros estudiantes en todo el Perú transforme su vida para siempre, a través de la educación, ¿no? Más allá de que este sea un eslogan comercial o no, sí nosotros tenemos muy en claro eso, ¿no? Que la educación tiene un poder muy transformador, sobre todo para estos segmentos de la educación técnica, ¿no? Entonces, con eso en mente es que nosotros hacemos la selección de docentes y también llevamos a cabo todos nuestros procesos, ¿no? ¿Cómo es un docente en Learning? Se preguntarán ustedes, ¿no? Lo podemos resumir de muchas maneras, pero he querido dejar aquí estas 2 líneas. Es un profesional especialista en su rubro, ¿no? Esto es muy importante, con habilidades blandas para transmitir a las demás personas, ¿no? Esta es una definición que tiene muchos enfoques. Primero, ¿por qué decimos que es un profesional especialista? Porque es indispensable que haya tenido la experiencia en su rubro. Por ejemplo, me pasa muchas veces que cuando me llegan CVs, postulo, por ejemplo, al curso agroexportaciones, ya, bacán. Estudié negocios internacionales, ya, ok,
pero vemos que su experiencia no tiene nada que ver con los negocios internacionales. Sería responsable de nuestra parte hacerle pasar proceso de selección a una persona que, si bien tiene ese grado, no ha visto en la cancha el tema, porque luego cuando eso lo pase a ver en las clases, va a ser un bajón, ¿no? Va a ser la parte teórica pura, que es importante, sí, pero que para nosotros sí es importante que también se aplique. También es importante el tema de las habilidades blandas. ¿Por qué? ¿No? Eh, Siempre he escuchado por ahí, de repente ustedes también, que lo técnico se aprende, pero los valores ya no, ¿no? Y esto va mucho con ese sentido. Nosotros tenemos aquí un modelo educativo basado en el alumno, ¿no? ¿Qué quiere decir basado en el alumno? Que el docente no es una figura omnipotente que dice esto se hace así y el alumno va a decir amén, ¿no? Sí lo vemos más como un servicio integral, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente los docentes son seres humanos, pueden hacer ajustes, pueden hacer equivocarse, pueden estar llevando el curso de repente a un enfoque que no es. Entonces nosotros tenemos aquí, junto a la selección, tenemos un proceso de capacitación y evaluación docente, ¿no? Que está pensado justo más a modo de acompañamiento. No es tanto punitivo, no es como que Carlos Pérez salió mal en las encuestas, no lo renovamos, no. La idea es un poco más hacer un seguimiento, ¿no? Ver los motivos y sobre todo entender que el trabajo del docente es hacer que el alumno aprenda. No es decir, uy, bueno, no estudiaron, pues jalaron, ¿no? Tampoco es, oye, aprueba al alumno, ¿no? Pero en realidad sí tenemos esa visión. El trabajo del docente es hacer que el alumno aprenda, definitivamente. Y evaluamos mucho las habilidades blandas porque nosotros trabajamos con mucha retroalimentación, ¿no? Tenemos una visión de mejora de procesos. Entonces, de repente, en algún momento, Liliana Sánchez, ¿no? Por ejemplo, tiene un reclamo de tal alumno. Entonces, es importante que el docente tenga la apertura necesaria para poder también analizar si es que lo que está haciendo es efectivo. Adicional a esto, bueno, ustedes saben que el Grupo Intercorp tenemos un plan, por ejemplo, de un respeto irrestricto a la diversidad, ¿no? Entonces, para nosotros el respeto está basado en que tú eres persona, mereces respeto. Todo lo demás pasa a un segundo plano por completo y tenemos políticas muy comprometidas de lucha contra la discriminación de cualquier tipo, contra la violencia en cualquiera de sus formas. Es cero, ¿no? Es tolerancia cero a ese tipo de acciones, ¿no? Es por eso que evaluamos eso en nuestros procesos, tanto lo técnico como las habilidades blandas. ¿Y cómo diferenciamos a un docente in learning, ¿no? Nosotros buscamos básicamente que nuestros docentes in learning tengan tres dimensiones: la dimensión laboral, la dimensión profesional y la dimensión personal. Ahora, estas dimensiones, ojo, son transversales. No es que Carlos sea buena gente en su casa y luego mala gente en la clase y luego con algunos amigos también. Normalmente somos un solo tipo de persona, ¿verdad? Que cumple diferentes roles, pero somos un solo tipo de persona. Entonces, estas dimensiones en el docente son transversales, están unidas, están amarradas, como diríamos caseramente, ¿no? En cuanto a la dimensión laboral, bueno, nuestros docentes tienen dominio disciplinar, ¿no? Y tienen la capacidad de aprender. Esta parte es muy importante porque siempre confundimos al docente como un producto acabado y definitivamente los docentes jamás terminan de estar acabados, están en constante crecimiento. Tenemos también una dimensión personal que habla mucho de la motivación, de la comunicación efectiva, ¿no? Que tenga el docente en su clase, puntualmente, ¿no? Y tenemos también una dimensión profesional que habla mucho del liderazgo pedagógico, cómo enfrenta el docente estas situaciones, sobre todo, por ejemplo, ahora en la virtualidad, ¿no? Y también requiere unas competencias investigativas, básicamente, que es el tema que ahora se está bastante empujando también en educación técnica, ¿no? Esto es en cuanto a las dimensiones del docente in learning, ¿no? Eso es básicamente nuestro ideal de docente. Y antes de pasar un poco a contarles acerca de nuestras marcas, no sé si ustedes tienen alguna duda, consulta, comentario de repente sobre estas dimensiones o alguna duda que tengan sobre cómo es el docente in learning en cuanto a sus competencias. No sé si tienen alguna duda o consulta. Si Sí, no, Javier, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, ¿qué tal? Franklin Urteaga, Hola desde el Franklin, país. ¿qué tal? Bueno, Cuéntame. sí, bien, bien. Bueno, mi pregunta más que todo es, ¿qué tipo de plataforma utiliza en estas, bueno, que utiliza el docente en estas ¿Mm? capacitaciones? Genial. Nuestras clases se dictan por Microsoft Teams y nosotros usamos como repositorio Moodle, es nuestro operador para repositorio de documentos. Hola Franklin, no sé si respondí ahí a tu pregunta. Sí, sí, ahí Sí, sí, Microsoft Teams. Ok, sí, sí, esa era la consulta. Gracias. genial. Listo, Franklin. Entonces, paso a comentarles un poco acerca de nuestras marcas para que estén al tanto. Y de repente aquí también hay un ejercicio personal, ¿no? A veces uno puede creer que una marca es de determinada manera y un poco les traigo yo este detalle sobre cómo son nuestras marcas. De repente ustedes se van a sentir más afines a algunas, ¿no? Puntualmente les vengo a hablar de dos marcas, de Segel IPAE y de IDAP, ¿no? En Segel IPAE, bueno, es un instituto, como ustedes saben, es un instituto ya licenciado, es decir, nuestras carreras tienen el grado de bachiller técnico, lo que habilita al alumno a seguir posteriormente un posgrado, generalmente una maestría. Por tanto, los requisitos en Segel IPAE sí son mucho más exigentes y específicos, ¿no? Debido a este tema del grado. Entonces tenemos nosotros cuatro grandes familias de carreras. Están las carreras de negocios, las carreras de diseño, las carreras de computación y las carreras duales, ¿no? En cuanto a negocios, tenemos administración de negocios, que es nuestra carrera clásica, es nuestra ancla de barco. Tenemos administración de empresas, ¿no? Aquí está la visión diferente. Negocios es más tirado al emprendimiento y empresas es más a insertarte en una empresa. Tenemos la carrera de recursos humanos, de negocios internacionales, de marketing, de contabilidad y de administración bancaria. En diseño tenemos diseño gráfico, pero este diseño gráfico, por ejemplo, es un diseño gráfico orientado a lo corporativo, ¿no? En computación e informática tenemos también estas carreras, ¿no? De repente aquí les suena más IDAT. Y en duales tenemos una carrera de técnico en farmacia que está vinculado a la cadena de farmacias del grupo, ¿no? Se les ofrece a los alumnos prácticas. También hay ocasión para que los docentes especializados puedan dictar en estas carreras. Luego tenemos nuestras carreras en IDAT, ¿no? Que a ustedes seguramente les suena más por el tema de tecnología. Y IDAT tiene cuatro familias de carreras. Las carreras de ingeniería, que son todo un mundo aparte, diría yo. Está mecánica automotriz, electrónica industrial, electricidad industrial, gestión de producción industrial, mecánica industrial. Está las carreras de tecnologías de la información, que es por lo que IDAT generalmente es famoso, no ser un monstruo en computación. Las carreras de negocios que se han implementado recién y la carrera de comunicaciones, ¿no? Que tienen una visión un poco más tirando al emprendimiento que las carreras de diseño de SEGE, están más orientadas a lo corporativo. Esas son nuestras carreras en general en IDAT. ¿Cuáles son nuestras modalidades de enseñanza? ¿No? Aquí, como pueden ver, he puesto un poquito más grande presencial porque el retorno a presencial es inevitable. Va a pasar de todas maneras, pero de momento estamos trabajando con mayores márgenes en presencial y menores márgenes en virtual, en estas dos marcas, para que ustedes estén al tanto. ¿Cuáles son nuestras sedes? Bueno, hablamos nosotros siempre de Lima y de regiones. En Segel IPAE tenemos nuestra sede en Cercado de Lima, en Lima Norte, en Ate Puruchuco, en San Juan del Lurigancho. Y en regiones tenemos en Chiclayo, Piura, Iquitos, Trujillo e Ica, ¿no? En IDAT tenemos la sede de Lima Centro, la sede de Wilson, la sede de San Juan de Miraflores, la sede de San Juan del Lurigancho, la sede de Lima Norte, la sede de Ate, y en regiones solamente estamos en Chiclayo y en Piura, ¿no? Entonces, ¿cuál es el requisito para pasar selección, sea para presencial o para virtual? Hay que vivir en una dirección compatible con estas sedes, ¿no? Sobre todo eso pasa en Lima, donde las distancias son más grandes, ¿no? Hasta hace poco, digamos, podíamos contratar un docente de Lima para que dicte, por ejemplo, en sede de Piura, en sede de Iquitos, en sede de Trujillo. Pero con el retorno a la presencialidad que ya se está dando, sí tenemos un tema legal donde tenemos que contratar al docente por la sede legalmente a la que corresponde. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta, igual esta presentación se la voy a pasar a Nelson para que la pueda compartir con ustedes, para que puedan ver de repente alguna sede compatible que les pueda interesar.
Luego tenemos distintos turnos, ¿no? Nuestras carreras se dictan en diferentes turnos. En SEGEL y PAE, por ejemplo, tenemos el turno madrugador, el turno diurno, el turno tarde y el turno noche, con estos horarios, ¿no? IDAT tiene turnos similares, pero diferentes en la franja horaria. Ahora, ¿qué quiere decir estos horarios? ¿No? ¿Qué quiere decir si a mí me interesa el turno noche? ¿Quiere decir que voy a dictar de lunes a viernes en turno noche? No. Quiere decir que en esa franja horaria se te va a insertar el curso, ¿no? Nosotros tenemos unos requerimientos de cursos y vamos cubriendo con los docentes que vamos encontrando con compatibilidad de horarios, ¿no? Pero les pongo aquí los turnos para que más o menos ustedes se puedan hacer una idea, ¿no? Por ejemplo, tenemos carreras en sábado y domingo, pero en SEGEL y PAE, que se están implementando. IDAT no las tiene, por ejemplo. Entonces a veces nos dicen, oh, me interesa dictar en IDAT, pero solo puedo los domingos en la mañana. Entonces lamentablemente no tenemos carreras que se dicten en esos horarios, ¿no? ¿Cuáles son las etapas del proceso de selección con nosotros en eLearning? Tanto para SEGEL y PAE como para IDAT, ¿no? Nuestro proceso de selección tiene 3 grandes momentos: las entrevistas, la clase modelo y la documentación. Esos son los 3 grandes filtros. La parte más fina del filtro, del embudo de selección, es la clase modelo. Es, digamos, donde vemos al jugador en su cancha. Esta parte del proceso es asesorada, ¿no? No quiere decir que yo o que los reclutadores les mandan el archivo y lean ustedes y ahí arreglen. No, tienen una asesoría, ¿no? Su reclutador, de hecho, es casi un asesor de clase modelo para que ustedes puedan hacerlo. Para esto, ustedes saben, bueno, que el servicio educativo tiene algunas sensibilidades legales, ¿no? Por ejemplo, el Mineo nos exige que toda persona que ha sido condenada, que tiene antecedentes penales, sobre todo en los temas de violencia, ¿no? Sea terrorismo o violencia sexual, no puede trabajar en una institución educativa, ¿no? Entonces, si ustedes están todo ok, ¿no? Con sus antecedentes penales, están aptos para postular. ¿Qué revisamos nosotros, ¿no? Generalmente cuando recibimos un CV, valoramos mucho, primero, la experiencia. O sea, el docente debe tener experiencia en su rubro. Ese es el primer filtro. El segundo gran filtro es el tema de su educación, ¿no? Por ejemplo, SEGEL y PAE tiene determinados requisitos porque ya es un instituto licenciado, ¿no? Por ejemplo, en SEGEL dictan los licenciados para arriba. IDAT es un instituto que está camino al licenciamiento, pero el perfil de sus cursos admite, por ejemplo, técnicos o bachilleres con maestría. Esa es una diferencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, las carreras de tecnologías de la información de IDAT son carreras súper especializadas, o sea, piden muchas certificaciones. Las carreras, por ejemplo, de SEGEL, por ejemplo, recursos humanos, no pide muchas certificaciones, pero sí pide mucho, por ejemplo, haber llevado, por ejemplo, puestos con personal a cargo, determinado número de personas, ¿no? Entonces, ambas marcas tienen, nosotros tenemos internamente una matriz de perfiles y cuando recibimos un CV, por ejemplo, recibo el CV de Marco Santiesteban, veo el CV de Marco, de repente Marco ya ha postulado, ya ha visto alguna vacante que le interesa, contrasto el CV de Marco con el perfil y si veo que hace match, me contacto normalmente con Marco y le digo, no, Marco, mire, este curso se está dictando en turno noche, mañana, diurno. Si Marco me da su ok con la disponibilidad horaria, procedemos ya a programar las entrevistas. Las entrevistas son 2. Hay una entrevista técnica que está diseñada para ver sus habilidades técnicas, justamente su dominio del tema, su formación. Y también tenemos una entrevista por competencias que está pensada para medir sus habilidades blandas. Ahí los ponemos frente a situaciones, ¿no? ¿Qué harías si? ¿Qué pasaría? ¿Qué piensas que van a decir los alumnos de ti? ¿Cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades de mejora y demás? De aprobar el filtro de las entrevistas, pasamos a la clase modelo, ¿no? La clase modelo es estructurar una clase acorde a las políticas de la marca. Cada marca tiene por ejemplo, su propia metodología. Son similares, pero tienen algunas diferencias, ¿no? Cada marca tiene su metodología aplicada, entonces hay que desarrollar la clase modelo. Este curso se les asigna según su perfil, ¿no? A veces puede pasar que a veces nos escriben, ¿no? Martín, yo puedo dictar contabilidad avanzada 5, pero revisamos el perfil y según el perfil da para contabilidad avanzada 3, por ejemplo. Entonces, en la clase modelo nosotros le sugerimos al docente cuál es el curso que está habilitado para dictar.
La clase modelo es virtual, todo nuestro proceso es virtual, actualmente así la vacante sea presencial. En la clase modelo hay 2 evaluadores, siempre está el reclutador que lleva el proceso, somos un equipo de varias personas, y también hay un docente a tiempo completo, ¿no? Nosotros tenemos un staff de docentes a tiempo completo, y por ejemplo, si Liliana es docente de comercio internacional, la invitamos a la clase de comercio internacional para que ella también pueda evaluar la clase. Perdón. Durante la clase, los evaluadores no somos evaluadores, somos alumnos. Entonces, sí tratamos un poco de jugar al alumno con el docente para medir digamos, estas reacciones que tuviera el docente, ¿no? Tenemos nosotros también una rúbrica de evaluación, es decir, nuestra evaluación no es como que me cayó bien, me cayó mal, ¿no? De repente Marco viene de la charla de Nelson, a Carlos lo conozco, ¿no? Tenemos una rúbrica bastante clara sobre cuándo la clase está aprobada, desaprobada, cuáles son los criterios, ¿no? De aprobar la clase modelo, ustedes pasan ya a la fase de documentación. Es una fase más administrativa, ¿no? Es llenar los formatos, su CV actualizado y demás. Luego de eso, ustedes están aptos para una vacante, ¿no? Para tomar una vacante en cualquiera de nuestras marcas. Y en general, preguntarles, ¿no? No sé si están listos para ser parte de nuestro equipo de docentes. Justamente lo que le comentaba Nelson, nosotros actualmente tenemos procesos corriendo de selección y si a ustedes les interesara, de repente ya tienen experiencia o de repente quieren entrarle a la docencia, sienten que tienen ahí ese bichito, de mi parte, con que ustedes tengan, con que les pique por ahí, oye, yo quiero, me parece que es un motivo suficiente, ¿no? Porque ustedes no van a saber cómo se van a desarrollar hasta que no llegan a la cancha, ¿no? Los invitaría a seguirnos en LinkedIn. Tenemos una página en LinkedIn. Nos pueden encontrar como InLearning Institutos o pueden escanear este código QR también. En esta página estamos actualizando constantemente las vacantes que tenemos disponibles, ¿no? Tenemos nosotros distintos inicios, entonces cada que tenemos inicios nos van a ver posteando normalmente. Si gustan también pueden agregarme a LinkedIn, me encuentran con nombres completos. A través de ahí también voy reposteando todas las vacantes que tenemos. Y si les interesa, nada, les dejo abierta esta posibilidad, ¿no? Mi correo es gbarreto@inlearning.edu.pe. Pueden enviarme su CV, ¿no? Durante esta semana, por ejemplo, colocarme, bueno, el CV yo lo voy a revisar de todas maneras, lo voy a revisar junto al equipo de selección, colocarme en la ciudad en la que viven, ¿no? Para saber también, y su disponibilidad horaria, ¿no? Para ver si es que calza con alguna de nuestras vacantes actuales, ¿no? De hecho, yo sé que, bueno, todos los que están conectados, de hecho, me parece que deben tener una experiencia interesante por compartir. Entonces, yo encantadísimo de recibir sus CVs, revisarlos, ¿no? Y si se da esta oportunidad, yo mismo contactarlos y nada, iniciar el proceso con alguna de nuestras marcas. En caso no tengamos, digamos, alguna vacante vigente, igual yo los ofrezco a ingresarlos a nuestra base de datos para que ni bien encontremos una vacante afín a su perfil, también los podamos contactar, ¿no? Y eso básicamente era lo que tenía que contarles. Ahora sí quedo abierto de sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes que tengan sobre este tema. Buenas noches, Martín. Buenas noches Sí. a todos. Mi nombre es Eduardo Anís. Quiero hacer una consulta. Sí. ¿Qué grado de participación tiene el docente en el programa, en los temarios, en la currícula? Sí, mira, en nuestro caso, por ejemplo, te podría responder por marcas. CEGEL es un instituto licenciado, por tanto, su malla curricular ya viene aprobada por el MINEDO. Entonces, al docente se le entrega el sílabo con los temas. Y, por ejemplo, tenemos una norma interna que se le dice, ¿no? No sé, de repente ustedes la han escuchado también, que dice, al sílabo se le agrega, pero jamás se le quita. Entonces, el docente recibe este material prediseñado y recibe la indicación de respetar los temas, porque esa también es la oferta comercial con la que el alumno se inscribe. Pero nosotros sabemos que cada grupo de alumnos tiene unas necesidades diferentes. Entonces, el docente lo que hace
es de repente puede complementar con cierto grado de información ese tema, pero no es que puede obviarlo, ¿no? Le puede complementar, sí, pero no le puede restar, básicamente. No sé si Ok, con eso, gracias. sí, Gracias. no, gracias a ti más bien. No sé si alguien más tiene alguna duda, consulta, inquietud. Sí, Martín. Sí, Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saluda Carlos Pérez. hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Creo que ya habíamos conversado hace un mes sobre esta posibilidad, Ujú. ya, pero no me quedó claro si es que IDAT es parte del grupo Intercorp, ¿no? O sea, también, Sí, y ambas marcas, así es. claro, y la UTP también forma parte del grupo, ¿entiendo? Así es, pero es un conglomerado aparte. Ah, ok. Eso quería preguntarte, es decir, si hay posibilidad de, si bien es cierto, Seguel, IPAI, IDAT es parte de Ujú. institutos, había la posibilidad que si uno tiene ya experiencia, bueno, por ejemplo, en el caso, entro, soy parte del equipo y tengo algunos meses o años trabajando con ustedes, hay la posibilidad de dar el salto, o no salto es la palabra correcta, pero sí la posibilidad de ir a una universidad, ya sea para pregrado o posgrado, o es totalmente distinto, es otros, selección, etcétera. Sí, o sea, somos del mismo grupo, pero nuestras políticas educativas son diferentes. No, o sea, no es que estás dictando en IDAT Segel y como que se te convalida UTP, no. Tendrías que pasar tú un proceso con UTP que tiene sus propias políticas. Ah, ya. Ok. Ujú. Listo, gracias. Listo, gracias a ti. Franklin, no sé si alzaste la mano o la Sí, dejaste. sí. Más bien, lo que yo quería preguntar es en cuanto a la franja horaria. ¿Esta franja horaria se dicta en un día, en varios días? ¿Cuál es o sea, la periodicidad del dictado de clases en esa franja horaria? Genial. Buena pregunta, Franklin. Me das pie un poco a contarles algunos entretelones de la selección. Nosotros, o sea, mi área, yo pertenezco al área de captación y selección docente. Lo que hacemos es, por ejemplo, valido tu perfil, ¿no? Te valido, vamos a pensar, para contabilidad de costos 1. Y valido que tú puedes en el turno noche. Normalmente pedimos, si tú me dices, yo puedo en el turno noche, normalmente te pedimos que nos des 3 días. O sea, con 3 días, el área de programación, que es el área que ve los horarios y que te va a dar la carga, es que puede trabajar una versión alterna del horario. Si tú me das un día, por ejemplo, de 2 a 3 de la tarde, las opciones se reducen drásticamente. Entonces, normalmente cuando pedimos un turno, pedimos unos 3 días a la semana. Ya, ok, listo, sí, ahora me queda más claro entonces, gracias. Genial. Esto igual, aprovecho, Franklin, de repente por ahí va tu pregunta. O sea, tú pasas, de hecho, proceso por un curso, pero eso no quita que del área de programación o nosotros mismos, a veces me pasa, ¿no? Estoy haciendo selección de contabilidad de costos 1, que ahorita justo la estoy buscando, y a veces encuentro que ese docente también puede dictar plan contable 2, y estoy buscando los dos y calzan el horario. Entonces, ahí también invito al docente a validar su clase modelo de ese curso, y el docente puede dictar ambos, ¿no? Siempre yo también lo veo así y le comento un poco a los postulantes que esta oportunidad es como un caballo de Troya, ¿no? Es como que la primera oportunidad de entrar a trabajar en la institución y de hecho, si es que les va bien, ¿no? El área de programación ya como que tiene, los profes ganan cierto nivel de prestigio y dicen, oh, ese profe es muy trome, ya, y los llaman, ¿no? Y de repente, según tu disponibilidad, también de repente puede haber un incremento de carga, ¿no? O de repente te pueden consultar por otros cursos, ¿no? Es, digamos, una primera oportunidad, básicamente. Martín, Sí, otra Susana, pregunta. también tenías la mano levantada. Sí, buenas noches. Quería consultar si una persona, como es mi caso, por ejemplo, no tiene experiencia en el tema de docencia, eh, ¿cómo, eh, eh, ¿cómo se presenta para el tema de la etapa del proceso de selección? O sea, ¿hay ciertas pautas o ayudas de repente para el tema, si se pasa la entrevista, para armar la clase modelo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? No sé si podría dar un poco más de detalle, ¿no? Claro, yo te cuento, Susana. Justo tu pregunta me lleva a recalcar que ese es el mito que quería derribar. No sé si se entendió, pero se lo digo así tal cual. Justamente el mito que venía a derribarles es que no se necesita experiencia docente para postular.
El proceso aquí en eLearning es un proceso tipo asesoría. O sea, imagínate, Susana, que yo fuera tu reclutador. O sea, vas a tener mi asesoría durante el proceso para que puedas pasar por todas las etapas. O sea, de ese lado vas a tener ese apoyo. Ahora, cuando tú no tienes experiencia docente, asumo que es tu caso, vamos a tomarte como caso. Nosotros evaluamos otras competencias. Por ejemplo, en tus cargos anteriores ejercidos, qué nivel de coordinación tenías, si tenías personal a cargo, o por ejemplo, si has estado a cargo de un área y has capacitado y no tienes experiencia docente, es algo relativo, ¿no? Porque de hecho has estado a cargo de personas, has tenido que enseñarles, has tenido que lidiar con estas off the records que tienen las capacitaciones. Entonces, nos centramos en eso. Adicional a eso, en la entrevista, bueno, la entrevista técnica, de las dos entrevistas que vas a tener, la entrevista técnica es para ver tu formación académica y tu experiencia netamente, pero en la entrevista por competencias, lo que justamente vamos a ver, el reclutador te va a hacer una serie de preguntas y te va a poner ante algunas situaciones para medir cuál es tu nivel de habilidades blandas, ¿no? Si tu nivel es positivo, digamos que nosotros vamos a convalidar esa experiencia que no tienes, ¿no? Porque vemos que tu nivel de competencias blandas es alto. Así es como procedemos con los docentes sin experiencia. Adicional, les comento, o sea, no es como que te vamos a lanzar a dictar así, ya dicta, Susana, acá está el material, sino que vas a recibir una serie, si sabemos que tú no tienes experiencia docente, los docentes reciben una capacitación metodológica, en metodología activa, en tratar con los alumnos, en herramientas digitales para su clase. O sea, recibes como un toolkit para que puedas capacitarte previamente a tus clases justamente cuando no tienes esta experiencia docente que se requiere, ¿no? No sé si eso responde a tu pregunta, Susana, o te queda ahí alguna duda o consulta. No, sí, muchas gracias, me parece muy interesante. Genial, ¿Sí? Susana. Más bien, si te interesa, justo estoy dejando aquí mi correo, como les comento, tengan toda la libertad de escribirme, me adjuntan su CV, me indican su disponibilidad, yo reviso sus CVs, me comprometo a eso, a darle respuesta a cada uno revisando su CV y comentarles si hay alguna vacante que pueda ser afín a su perfil, ¿no? Sí, Graciela, veo tu mano levantada también. Sí, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo ¿Qué tal? pregunto por el otro lado. Por ejemplo, yo tengo muchos años de experiencia, pero la parte de la licenciatura, porque veo que acá hay que ser mínimo bachiller o licenciado, o tener una licenciatura, un grado académico, ¿no? Entonces, yo como les decía, yo estudié hace muchos años, yo ya nunca presento eso porque no toco ese tema, pero tengo más de 20 años de docencia en diferentes no tan diferentes, ¿no? Porque yo también soy emprendedora. Entonces, ¿hay usted una orientación para decir si es que la experiencia tiene tanta ponderación o simplemente el que no tiene el grado académico no puede postular? Aquí te respondo un poco citando al Minedo, ¿no? Digamos que el Minedo establece que nuestros institutos tienen tales requisitos mínimos, ¿no? Entonces, uno de esos requisitos, por ejemplo, es que sea el que es licenciado, tiene que ser licenciado para arriba. En edad vemos técnico, bachiller, licenciado y demás. En tu caso, o sea, si tú quisieras postular o si tú tienes, me dices que es un título antiguo, es lo que entiendo por lo que me preguntas. Sí, pero básicamente no lo presento, no lo he presentado porque no ejerzo esa carrera. Ya, pero mira, si gustas, o sea, esta pregunta para respondértela, tendrías que mandar, me puedes mandar tu CV con ese título y yo te puedo responder si es que es válido, pero sí es un requisito, o sea, tenemos que presentar un grado determinado para determinada marca. Ok, gracias. Gracias a ti. Listo, no sé si tienen alguna otra duda o consulta. Sí, Martín, Sí, una pregunta. Te saluda Carlos nuevamente. ¿Cuándo empieza el proceso de selección y cuándo ya están las clases, cuándo se van a dictar las clases y si estas van a ser 100% presencial o remoto? ya. Bueno, te cuento que nosotros tenemos inicios continuos, ¿no? O sea, no tenemos fecha de cierre de inicio. Por ejemplo, ahorita
Estamos en proceso para los inicios de enero, febrero, marzo y abril, ¿no? Ahorita estamos en esos procesos. Sobre el tema de la modalidad, hay algunos cursos presenciales y otros virtuales. Casi el 85% es presencial, ¿no? Y un pequeño porcentaje es virtual. Ok, gracias. Genial. Listo, entonces, ¿alguna otra duda, consulta que puedan tener por ahí? En el chat Franklin nos dice, ¿en IDAT dictan negocios internacionales? Sí, sí, Franklin, sí, estamos negocios internacionales, hay una carrera. Hola, buenas noches. Una consulta, por favor. ¿El Sí. vínculo que quiere un docente con edad, de qué tipo es? ¿Por honorarios, algo así? Eso. Genial, es un... Bacán, bueno, vamos a esos detalles ya, ¿no? Entonces, nosotros en ambas marcas trabajamos con docentes a tiempo parcial, es un contrato con todos los beneficios ley, o sea, está en planilla, sí o sí, no hay otra opción, ¿no? A veces nos dicen, no, yo quiero recibir por honorarios, no, o sea, nuestro modelo legal es en planilla, ¿no? Es un contrato con todos los beneficios ley, dura 6 meses, ¿no? Desde que inicia el ciclo hasta que termina, aproximadamente 6 meses, ¿no? Es sujeto de renovación, o sea, nosotros renovamos a los docentes cada 6 meses. ¿Y cuál es el instrumento de renovación? La evaluación 360. Tenemos una evaluación que consiste en encuestas de servicio, en observaciones aleatorias, en puntualidad en subida de notas y en la capacitación del docente. Todas esas dimensiones se promedian y se puntúan de 0 a 100. Si el docente obtiene de 81 en adelante, es sujeto de renovación, ¿no? Esta evaluación es, digamos, tiene un carácter más formativo que punitivo. Son muy raros los docentes que salen en, digamos, desaprobados, porque esta evaluación es paulatina, o sea, tiene como unos seguros, ¿no? Para que lancen alertas. Hay una encuesta alerta, por ejemplo, que se ve el docente no está cumpliendo, ya, ok, lo llamamos, vemos qué hacemos, hay una red, ¿no? Pero ese es el tipo de contratación, ¿no? Para que estén un poco al tanto. Este contrato, de paso ahí lo comento, habilita que el docente dicte como máximo 18 horas cronológicas a la semana. No puede dictar más. Este es una especie de extremo porque nuestros docentes justo trabajan, ¿no? En lo que dictan. Entonces, tienen su horario de trabajo. Entonces, normalmente no es que copen las 18 horas, ¿no? Entonces, tienen un mínimo y un tope de horas también, dependiendo de la disponibilidad que nos puedan dar. No sé si eso ¿Y el responde a tu mínimo pregunta. cuál es? Sí, claro que sí. ¿Y el mínimo de horas cuál es? El mínimo de horas es el mínimo de horas que podría tener un curso, que es 2. 2 horas semanales. Sí, depende, como te digo, o sea, Genial. va desde las 2 horas hasta las 12 horas, dependiendo de los cursos que tengamos por abrir y de la disponibilidad que tú nos des. Genial, gracias. Genial. Hola Martín, buenas Sí. noches. Te saluda Marco Santisteban, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad, muy interesante. Gracias, cuéntame. Un poco, te voy a ser bien honesto, mi temor es que, si bien es cierto, yo he terminado una carrera profesional, tengo el grado de bachiller, esta carrera casi no la he ejercido, me he ido más para el tema de negocios internacionales y es donde tengo más experiencia, ¿no? Es más, tengo tanta experiencia que cuando yo comencé a trabajar en esto no iba ni siquiera a la carrera en ningún instituto ni en ningún lugar, ¿no? Lo he perdido un poco con los años, ¿no? De hecho, a veces, o sea, hay gente de negocios internacionales que me pide consultas y eso, entonces ya, bueno, es más fácil enseñarles algo que uno ha aprendido en la vida diaria, pero mi aprehensión es un poco, ¿qué debo sustentar frente a ti para poder tratar de tener una oportunidad y qué me recomiendas? ¿Cómo debería hacer mi CV para que me Mira, tomes con la en confianza que consideración? me comentas tu caso, te pregunto, ¿cuál es la carrera que no ejerciste? Derecho. Ya, podría considerarse una carrera afín, siempre y cuando tu experiencia sea tan buena como me lo dices. Si es así, incluso hay cursos de Derecho Internacional orientado al comercio internacional, tanto en SEGEL como en IDAT. Sí, de Entonces, hecho, cuando estudié Derecho, luego en la misma trabajo donde estaba en la corporación, me mandaron a estudiar en esa época porque no había la carrera, pero me estudiaron en ADEX. Entonces tuve que estudiar en ADEX todo el tema de comercio internacional, porque no había negocios. Y luego ya con el tiempo ya hice un posgrado en compras en el UPC, luego hice estudios de otras cosas, o sea, pero, sí, pero, más bien, tampoco estudié una maestría, por ejemplo, ¿no? no tiene tu experiencia tal cual, mira, me describes y es un docente en learning, ¿muy bien?
Si gustas, envíamelo para ver cómo podemos ver tu caso, ¿no? Pero sí, me parece, tu experiencia, o sea, lo que me describe me parece súper enfocado a lo que les he contado hoy. Entonces, sí, yo no le veo problema. Ok, gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Perfecto. Genial, muchas gracias por el tiempo. Martín, gracias por compartir los conocimientos, la experiencia, también por motivar a los profesionales a dar ese paso. Realmente, yo escuchando sus preguntas, lo que veo es que si tiene dudas, probablemente mande el CV. Mande el CV. Así es. Porque finalmente recordemos algo, o sea, lo que busca en este caso e-learning es la parte práctica precisamente, ¿no? O sea, hay temas que obviamente legalmente la minado exige y se necesita, pero precisamente pues esas palabras de, bueno, es que yo he estado tan ocupado logrando resultados para la empresa que no he llevado una maestría o he estado tan en el campo que, o sea, eso es el tipo de normalmente profesionales que se buscan, ¿no? Que hayan estado con experiencia. Y es más, si no has tenido experiencia docente, lo que a mí se me viene a la mente para las personas que dicen, bueno, yo nunca he tenido experiencia docente, en mi mente se me viene probablemente los estudiantes es quienes más se beneficiarían de tu experiencia, porque precisamente has estado tanto en el campo que no has tenido experiencia docente. Pero se me viene a la mente la idea de no permitas que eso prive a los estudiantes de aprender de ti. Porque finalmente ese es un puente, las habilidades blandas y la capacitación es un puente hacia transferir el conocimiento y la experiencia, pero como que no permitamos que esas competencias eviten que las personas accedan a nuestra experiencia y se beneficien de ello. Muy bien, muchas gracias nuevamente por el tiempo, por la atención. Ha sido un gusto verlos hoy día y gracias nuevamente, Martín, por venir y compartirnos más sobre lo que están haciendo en e-learning y sobre todo dejarnos la invitación abierta a que puedan compartir. Ya todos tienen el CV, el correo. No sé si, Martín, igual por correo lo puedes dejar en el chat, nomás así. Solo lo estoy anotando. Perfecto, como para... Les invito Sí, ahí les realmente dejo a mi que... correo. Ajá. Sí, y nada, también agradecerte, Nelson, por la invitación, agradecerles a todos y nada, invitarlos nuevamente, ¿no? Sobre todo este camino de la docencia requiere atreverse, ¿no? Incluso los docentes, digamos, más cancheros, más follados, también sienten nervios, ¿no? Y más bien yo creo que siempre las cosas con nervios salen un poquito mejor justo porque nos preparan, ¿no? Entonces, nada, invitarlos a que se atrevan y nada, de momento tienen en mí a un aliado, ¿no? A un amigo también, pueden mandármelo y nada, podemos ver ahí qué opciones tienen ustedes para iniciar su carrera docente. Gracias a todos, de verdad. Muchas gracias, que estén muy bien. Buena semana. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos vemos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Sí, hasta luego. Buenas noches.